Hoy es el último workshop del año. Veo que está conectado mucha de la gente que son asiduos asistentes a los días martes. Bueno, Yamile, Agustín, están todos. ¿Cómo anda Yamile? Agustín lo acabo de ver que ahora se bloqueó el video. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante. Por suerte tenemos al doctor Criado, que nos va a hablar sobre insulino resistencia y COVID, una mirada metabólico-fisiopatológica, dado que la gran mayoría de los pacientes internados en terapia intensiva son pacientes que tienen muchas complicaciones y vinculadas con la insulino resistencia, la obesidad, etc. El doctor amablemente ha aceptado participar, pero en este momento está en auto en viaje a Misiones, así que vamos a hacer un falso vivo, grabó la charla, está conectado en el auto, así que va a escuchar la charla y después cuando termine, probablemente él ya haya llegado a Misiones y no se conecta desde el lugar para poder responder las preguntas de todos y poder terminar, digamos, el workshop de este año con un tema más que interesante y probablemente algo que vamos a seguir tocando durante un año o dos más hasta que podamos salir de esta pandemia tan especial que estamos viviendo. Hay 240 inscriptos, así que vamos a dar unos minutos más a que puedan entrar todos antes de comenzar digamos, habilitar la proyección de la charla del doctor Criado. Y la idea es, proyectamos la charla, vamos a hacer las preguntas, después el doctor Lutfi va a hacer unas palabras y hacemos el cierre de la actividad, digamos, del año. Por suerte tenemos proyectado para el año que viene, fines de marzo, principios de abril, dar comienzo nuevamente con estos workshops que realmente nos enriqueció a todos y ha sido una forma de encontrarnos en una situación tan especial como es esta que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel humanitario, que realmente eh, no, la situación esta es bastante especial, digamos. Bueno, entonces ya teniendo, son las 12:10, vamos a dar comienzo entonces a la actividad. Hoy vamos a hablar de insulino resistencia y COVID, una mirada metabólico-fisiopatológica del doctor Lucio Criado, que es profesor del posgrado de diabetes y metabolismo de la UCA y de la Universidad Nacional de Santa Fe, profesor de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, director médico de la obra social de farmacéuticos y magíster en farmacopolítica y presidente de la Sociedad Argentina de Medicina. Vamos a dar comienzo entonces a la charla. Si podés, Carola, comenzamos. Una vez que terminamos la proyección, daremos comienzo a las preguntas. Buenos días. Agradezco al doctor Rubén Lufti y a Eduardo Faure haberme invitado para hablar de este tema que hasta ahora está un poco oculto y creo que con el paso del tiempo nos va a ofrecer una mirada mucho más amplia sobre lo que pensamos hoy del COVID-19. La historia natural del COVID-19 tiene esta estructura. Sabemos que un 30% de los pacientes no van a tener ningún tipo de síntomas y van a quedar inmunizados. Un 55% de los pacientes van a tener síntomas muy leves o prácticamente que no requieran internación más que monitoreo y que van a quedar también con inmunidad. Y solamente un 15% va a requerir asistencia o en salas de internación de clínica médica, observación en guardia o algunos en terapia intensiva con ventilación mecánica, que es un porcentaje mucho más chico. Este gráfico que vemos ahí del Annals of Internal Medicine es de fines del año pasado y principios de este año con los datos que teníamos. Después vamos a ir viendo cómo estos datos han tenido una pequeña modificación con el paso del tiempo. Desde que se inició la pandemia por el coronavirus, hemos visto que el grupo poblacional que más padeció la enfermedad fueron los mayores de 60 años. Somos un grupo que
tiene la particularidad de haber prácticamente triplicado o cuadruplicado el riesgo y a medida que vamos pasando las décadas, esto se multiplica a un punto tal que prácticamente 100 veces mayor puede llegar a ser el riesgo de padecer a los 80 años, de fallecer a los 80 años por COVID que a los 20 años. Y esto es extremadamente significativo. Otro grupo de riesgo que aprendimos a reconocer fue el grupo de los diabéticos, los pacientes hipertensos, oncológicos, inmunodeprimidos o con enfermedad cardiovascular. Y en este escenario comienza rápidamente la insulinoresistencia a aparecer, como veremos a continuación. Las radiografías que mostraron los pacientes con COVID fueron extremadamente típicas y hemos todos aprendido a reconocerla. Esta imagen bilateral, no segmentada, alveolar, que parece edema de huevo de pulmón, pero no es edema de pulmón cardiogénico, que cuando tomamos una radiografía se muestra esta alveolitis periférica bilateral y que se parchea y condensa y que termina generando estos cuadros de insuficiencia respiratoria, es lo que hemos visto en forma reiterada en los pacientes graves por COVID. Otro grupo de riesgo mencionábamos eran los que tenían cáncer, pero dentro de los que tenían cáncer, los hipertensos con diabetes eran los pacientes que tenían peor pronóstico. Por lo tanto, este es el grupo que debemos nosotros tener atención. Desde el inicio de la pandemia, otra de las dificultades fue tener anatomía patológica y dentro de los primeros informes de la anatomía patológica lo que veíamos era que generalmente eran pacientes con obesidad significativa, estadios 2 o 3, más de 35 o 40 índice de masa corporal, hipertensos y que muchos de ellos eran diabéticos insulino dependientes o insulino requirientes, mejor dicho, o con enfermedad renal. A principios de la pandemia, este trabajo fue extremadamente interesante, publicado en el Obesity, que se refería a cuál era la característica que tenían estos pacientes. Y lo que se vio fue en terapia intensiva, aquellos obesos con índice de masa corporal mayor de 30 y obesidad extrema o severa mayor de 35, tenían 47% requerimiento versus 28,2% de ventilación mecánica, y esto fue un punto extremadamente significativo. Y cuando fuéramos a seleccionar los pacientes, vimos claramente cómo los que tenían 95 kilos de peso versus 81 kilos a igual edad y prácticamente igual estatura, tenían mucha más prevalencia de diabetes y mucha más prevalencia de hipertensión. Y cuando cruzamos esos datos sobre el requerimiento, vimos claramente de que los pacientes que tuvieron índice de masa corporal de 35 o más tuvieron prácticamente la más alta requerimiento de ventilación mecánica contra los que tenían índice de masa corporal normal. Y esto se ha repetido a lo largo de todo el año. Otro punto no menor para considerar ha sido el manejo de la glucemia. Se ha visto que los pacientes que tenían hiperglucemia tenían 20% de mortalidad versus 5 por 3 los que no lo tenían. Y la hiperglucemia se transformó en un factor de riesgo para ingreso a terapia intensiva, ya que el 22% fueron admitidos en terapia intensiva con hiperglucemia. Y aquí hay que separar muy bien que la hiperglucemia tiene que ser previa a los corticoides, a pesar de que los pacientes que han desarrollado hiperglucemia de nuevo han tenido peor evolución. Y la mortalidad con diabetes fue del 7,3%, que sin comorbilidades 0,9%. Esto es extremadamente significativo y obliga a tomar decisiones tempranas. Otro de los temas interesantes fue este tema de la hiperglucemia de ayuno o hiperglucemia de estrés. Los pacientes que tuvieron mayores hiperglucemias de ayuno y mayores hiperglucemias de estrés fueron los que tuvieron peor pronóstico. Y estos fueron demostrados en todos los trabajos, desde los primeros en Wuhan, en China, y los que se presentaron actualmente en Estados Unidos. En relación a las alternativas terapéuticas, hemos visto que todo se ha centrado en o evitar la replicación del virus en sangre o evitar la inclusión del virus dentro de la célula
o la replicación intracelular o la exocitosis. Y aquí hemos tenido muchos fármacos, entre la hidroxicloroquina, y lopinavir, remdesivir, etcétera, y ninguno de ellos efectivamente ha hecho una diferencia significativa. Lo que sí hemos aprendido es que este receptor de la enzima de conversión, como vemos acá, aumenta la respuesta de interleuquina 6, del receptor de interleuquina 6 intracelular, y el tocilizumab podría actuar sobre ese camino, ya que esto es una de las explicaciones más plausibles de la cascada de citoquinas de estos pacientes. Aquí vemos claramente todos los protocolos que han tenido realmente poca evidencia. Es así que con el paso del tiempo la Organización Mundial de la Salud ha hecho un reservorio o un eh, registro de todos los protocolos que se han presentado para el manejo, y entre ellos prácticamente hay 135 hasta hace poco tiempo que planteaban desde el manejo respiratorio hasta el manejo antiviral, etcétera. Y ninguno de ellos hasta ahora ha demostrado tener una eficiencia significativa, salvo el uso temprano de corticoides, y veremos si el uso temprano de plasma de convaleciente puede también revertir, cosa que todavía no está demostrado. Si miramos el escenario, ¿qué es lo que tenemos? Primero, el contacto con el virus. El virus, la primera etapa hasta el día 7-8, tiene esta viremia que se caracteriza por síntomas típicos o atípicos, con la anosmia, mialgia, tos, disnea o algunos pacientes muy oligosintomáticos. En este periodo hay una linfopenia significativa, es el periodo de mayor contagiosidad, los hisopados aquí son positivos, y a partir del día 8 comienza un nuevo momento donde hay una respuesta inmunológica, y que está mediada esta lesión inmunoinflamatoria, es la responsable de los procesos que nosotros vemos en los pacientes que ingresan a terapia intensiva. Comienza mucho de ellos con hipoxemia, que hacen desaturación al caminar pocos pasos, neumonía bilateral, si hacemos una tomografía encontramos lo que mostrábamos al principio, aumenta la ferritina, la PCR, el dímero D. Muchos de estos pacientes tienen procalcitonina negativa, lo cual aleja la coinfección respiratoria, diferenciando esto del H1N1, que el 50% de los pacientes tenían coinfección con neumococo o con algún germen conocido. Del día 10, 11, 12, estos pacientes empeoran a una porción muy pequeña, hacen falla multiorgánica, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, falla miocárdica, aumento de interleuquinas, la famosa cascada de citoquinas, y esto es lo que genera que estos pacientes, algunos tengan un síndrome de activación macrofágica con trombosis y anticuerpos antifosfolípidos, y generen el deceso, la muerte, y otros tengan la posibilidad de sobrevivir a mitad de camino. Y esto se caracteriza ¿por qué? Porque durante este periodo se produce un fenómeno de cascada inflamatoria, y que el virus va desapareciendo, la contagiosidad va desapareciendo, pero la respuesta inflamatoria parece estar mediada por inmunocomplejos. Entonces, durante este periodo se les ha dado a los pacientes hidroxicloroquina, antibióticos, antifúngicos, antivirales, corticoides, inhibidores de interleuquina, parina, y todos ellos han tenido una eficiencia relativa, parcial. Si nosotros miramos, estos pacientes tienen 4 estadios. Un primer estadio donde no tienen gran cantidad de lesión, de requerimiento, pero es el estadio donde el virus entra al organismo, se reproduce, y luego que se desarrolla la respuesta inmune durante el día 7-8 en adelante, hasta el día 12-13, se produce el recrudecimiento de la enfermedad, el agravamiento de la enfermedad con la resolución de la misma. Estos 4 estadios casi son típicos. Muchos pacientes quedan con una larga convalecencia, con deterioro miocárdico o respiratorio severo, pero yo voy a referirme específicamente a estos primeros 7 días, donde creo que ahí se puede realizar una alternativa terapéutica en donde el metabolismo puede ofrecer una excelente alternativa de la inmunomodulación metabólica. El R de Rich para las infecciones plantea que el número de gérmenes por la contagiosidad o la agresividad o virulencia, como queramos llamarlo,
sobre la inmunidad del portador van a definir esta historia. Por lo tanto, los antivirales actuarían en el número de gérmenes, de virus en este caso, el aislamiento trabajaría sobre la contagiosidad y la inmunidad, yo lo quiero mencionar, inmunidad y condición metabólica, ya que estos pacientes tienen una condición metabólica conocida por la insulinoresistencia y la inflamación crónica, así una inflamación de bajo grado, generando esto que se llama la cascada inflamatoria que lleva muchas veces al fallecimiento de estos pacientes. Esta adecuación inmunometabólica puede ser una ventana terapéutica. Entonces, me parece que desde ahí podemos encontrar un espacio terapéutico no desarrollado aún. ¿Por qué pongo a esta altura del partido esta famosa pintura de Rembrandt de la lección de anatomía del Dr. Tulp? Porque tengo la impresión de que nos está pasando lo mismo 4 siglos después de lo que pasaba en este cuadro. Fíjense, aquí todos estos que teóricamente son los alumnos o son los que tienen que aprender, están mirando acá abajo, a la derecha, el libro de anatomía de Vesalio, el profesor tampoco, o sea, nadie está mirando el paciente y todos están mirando el virus, todos están mirando otras cosas cuando en realidad podríamos empezar a mirar el paciente y creo que desde ahí podríamos encontrar alguna alternativa terapéutica inteligente. Primera cosa a considerar. ¿Recuerdan esto de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, que habla del ABCD de la obesidad, Adiposity Basic Chronic Disease? Esto menciona que el adipocito, ¿sí? El aumento de la cantidad de la grasa, de la distribución de la grasa y del impacto del tejido graso fisiopatológico es lo que podría entenderse hoy qué es lo que está pasando. ¿Y estos pacientes qué es lo que tienen? Exactamente esto. Tienen una inflamación crónica mediada por aumento de la actividad de interleuquinas, como veremos a continuación, que identifican esta obesidad. Así yo he llamado que la crónica no transmisible, sumado a una aguda transmisible, es la tormenta perfecta para poder tener la que hoy vemos, esta cascada inflamatoria que deteriora la calidad de vida de estos pacientes. Fíjense que esto hace más de 15 años lo conocemos. El adipocito, cuando es estimulado y lleno de triglicéridos, y estos triglicéridos además inflamados, aumentan la actividad angiotensinógeno y hace que los pacientes se pongan hipertensos. Esto lo vemos en la mayor parte de nuestros pacientes son hipertensos. El aumento de la insulina genera aumento de triglicéridos, disminución del LDL, de HDL con aumento del LDL y de displemia heterogénica, el deterioro de la célula beta con diabetes 2, el aumento inhibidor de activador plasminógeno con trombosis que identifica a estos enfermos, la caída de hiponectina con la aterosclerosis y llegamos acá a la perfecta novia de este escenario que es la inflamación crónica mediada por el adipocito con el aumento de interleuquina y factor de necrosis tumoral alfa. Este es el escenario, la parte del escenario que juega un rol clave en los pacientes con COVID-19. Y aquí aparece uno de los elementos interesantes. La leptina es una molécula que está muy aumentada en los pacientes con sobrepeso y obesidad, que tiene un ritmo circadiano, que está regulado por la ingesta y que normalmente deberíamos tener niveles bajos, pero los pacientes obesos tienen niveles altos. ¿Por qué tiene que ver algo que ver? Porque justamente la leptina tiene una estructura terciaria igual a la interleuquina 6. Entonces, esta inflamación crónica mediada por la hiperleptinemia de estos enfermos podría conducir a una respuesta desmedida como tienen estos pacientes que los lleva a la muerte. Entonces, ¿puede ser que la leptina tenga un rol en esta película? Es muy probable que sí, y esto aumenta la secreción de glucocorticoides, glucagón, gluconeogénesis hepática y lactato, como vemos en estos enfermos. Es así que, mirando este escenario, me he planteado la posibilidad de hacernos una hipótesis inmunometabólica de lo que le pasa a los pacientes con COVID. Los que son más graves son más obesos, más diabéticos, más hipertensos, más añosos, más insulinoresistentes y, por supuesto, más hiperinsulínicos. No nos olvidemos que la hiperinsulinemia contribuye al ingreso de glucosa a la célula, que por supuesto está extremadamente saturado. El virus es un virus de ARN, eso quiere decir ribosa. El virus necesita para copiarse, porque los virus no se reproducen, sino que se copian, van dentro de la célula
y buscan los componentes parecidos a sí mismos y hacen copias, necesita ribosa. Por lo tanto, hay un exceso de esto dentro de la célula del huésped de los pacientes obesos. También otra cosa que tenemos que considerar es que el tiempo hasta el agravamiento de la enfermedad es de una semana. ¿Tenemos una semana para hacer algo? Me parece que sí. Este virus tiene afinidad por los receptores de la enzima de conversión que se encuentran en gran cantidad pulmón, riñón, corazón y cerebro, y veremos que en algunos otros lugares también. La IgA y IgM ascienden al tercer o cuarto día, pero la IgG asciende al séptimo al noveno día. La cascada de citoquinas genera una respuesta que contribuye a la injuria pulmonar aguda. Esta ventana de 7 días de inmunomodulación metabólica puede ser una alternativa para mejorar los enlaces finales, y vamos a ver que ya hay muchas publicaciones que están orientando hacia este lado, y esto es lo que me parece que puede ser una interesante eh, propuesta y un interesante camino para hacer con nuestros pacientes. El objetivo es trabajar en esta ventana que tiene inmunomodulación. Y avanzando puntualmente, los primeros trabajos que aparecieron sobre esto de la inmunomodulación hablan primero del ayuno intermitente y luego de la cetosis. ¿Por qué? Porque el beta-hidroxibutirato es un fuerte inhibidor del ingreso del virus a la célula, y además porque el disminuir la insulina disminuye la glucosa intracelular muy rápidamente. Recuerden que tenemos una ventana de 7 días, y en esa ventana uno podría trabajar rápidamente con dietas de muy bajas calorías, haciendo que disminuya la glucosa intracelular como sustrato para la replicación viral. Otro de los fármacos que aparecieron en el escenario fue la colchicina de la mano de Salim Yusuf, muy conocido por liderar el Interhet, donde tiene una importante actividad como anti-interleuquina 6, y que el grupo de Rosario acá en la Argentina publicará brevemente los trabajos, los resultados de esto, pero los comunicados de España y de Nueva York ya van mostrando resultados promisorios sobre la modulación de la respuesta inflamatoria por colchicina. La melatonina es una hormona muy conocida por todos ustedes y que muchos trabajos se desarrollan. En la Argentina tenemos al doctor Cardinali, que es un líder internacional en el manejo de la melatonina, y el mecanismo de la melatonina como antiinflamatorio y antioxidante molecular tiene una muy fuerte oportunidad terapéutica en el daño pulmonar. Sabemos nosotros hoy que, mediando la información, la melatonina inhibe el camino de la interleuquina 6, regula la respuesta inmunológica del linfocito y el neutrófilo, y el estrés oxidativo mediado con recuperación celular. Y este sería el camino por el cual planteamos la posibilidad de utilizar la melatonina como una alternativa terapéutica en los pacientes COVID. Todos nosotros hemos escuchado y leído muchísimos trabajos últimamente sobre la vitamina D. Lo que se sabe hoy en día es que los pacientes que tienen más altos niveles de vitamina D tienen mejor evolución que los que tienen más bajos. Y hay varios trabajos que plantean que puede reducirse el riesgo de infección en los pacientes dándoles 10.000 unidades de vitamina D3 por unas semanas, y dejar 5.000 en forma diaria. Y esto podría ser una alternativa tratando de tener los pacientes dentro de las concentraciones superiores a 40-60 nanogramos por mililitro, y veremos en breve los resultados de trabajo. El año pasado salió publicado un trabajo muy interesante sobre el manejo de la injuria pulmonar aguda con vitamina C en infusión continua en un critical care, a punto tal que Anita Gar publica este trabajo de este trial, que también tendremos en enero resultados, de altas dosis de vitamina C en pacientes con COVID-19. Y este es el trabajo que yo mencionaba, publicado en el JAMA, sobre los biomarcadores. Lo más interesante de esto es que la mortalidad a 28 días fue del 46% en el grupo placebo frente a un 27% en el grupo control, lo cual habla del beneficio a pesar de que no cambiaron los marcadores plasmáticos. Pero todos nosotros sabemos muy bien que los marcadores plasmáticos reflejan lo que pasa dentro de la célula, que es más importante. Y aquí vemos claramente cómo hubo una reducción de la mortalidad con la infusión de vitamina C. Otro de los motivos por los cuales hemos aprendido qué es lo que pasa es esta comprensión de
que los pacientes que desarrollan daño pulmonar agudo, como vemos acá, con injuria pulmonar, terminan en terapia intensiva y que ellos tienen una mortalidad cercana al 50-80%. Y entonces, el uso temprano del plasma podría estar dentro de las alternativas para pacientes para que no ingresen a terapia intensiva, y el uso de todas estas alternativas debería ser en la primera semana, no solamente en los contactos, sino en los pacientes de alto riesgo que encontramos nosotros. Entonces, esta hipótesis terapéutica metabólica contiene esta mirada, que es, si yo tengo un paciente que tiene 1 o 2 hisopados en espera de resultado sin hipoxemia, yo perfectamente por ese periodo puedo ofrecer una alternativa de una dieta muy baja en calorías, con ayunos prolongados de 12 a 14 horas. De esa manera bajaría sustancialmente la insulina y ganaríamos durante 3 o 4 días la posibilidad de disminuir el estrés oxidativo intracelular mediado por el aumento de la integridad inflamatoria de la leptina, que va de la mano de la hiperinsulinemia y de los pacientes obesos. Y eso nosotros sabemos que en 48 o 72 horas logramos mejorar sustancialmente, tener ese beneficio. La otra alternativa que podría ser es darle vitamina D, 50.000 unidades más 5.000 unidades por día. Hay 2 protocolos que se han utilizado, uno en terapia intensiva con 540.000 unidades al paciente que ingresa en ventilación mecánica, que se va a publicar entre enero y febrero, y otro protocolo en el cual se le da 100.000 unidades cada 15 días de un grupo español, que veremos cuáles son los resultados. La melatonina, nosotros la melatonina comercial tiene 3 miligramos, pero podríamos utilizar 15 miligramos de melatonina en dosis nocturna, y sabemos nosotros que es una droga que no tiene techo, se puede utilizar hasta 100 miligramos sin efectos colaterales, y ese podría llegar a ser una alternativa terapéutica atractiva. Cuando el paciente pasa al estadio 3 o 4, cuando ya viene a la terapia o cuando ya está internado y ya es oxígeno requiriente, la utilización de colchicina como un mediador o un inhibidor de la actividad de la interleuquina 6 podría llegar a contribuir en dosis no convencionales como las que usamos habitualmente, que es una dosis de 1 miligramo cada hora hasta que el paciente tenga diarrea. Eso ya no se usa más. Entonces, la colchicina podría utilizarse 1 miligramo cada 12 horas, o algunos han utilizado dosis endovenosa, pero no es de fácil disponibilidad. Y la infusión continua de vitamina C, ya están los estudios ongoing que nos mostrarán qué pasará con esto. Pero como ven, este escenario utiliza todos fármacos. Primero, que ninguno es un antiviral. Todos tienen una actividad, o todas estas alternativas o estrategias terapéuticas tienen una actividad sobre el metabolismo del paciente para poder tener una relación con el virus y una respuesta inmunológica distinta. Todo esto además va acompañado de la dosis de dexametasona, generalmente desde el periodo 2 o 3 para adelante, ya que no ha demostrado ser efectiva en los pacientes que no presentan hipoxemia. Esto creo que es una puerta que se abre para el mundo de la comprensión metabólica del tratamiento de estos enfermos. ¿Cuáles son las complicaciones prácticas que vemos en el día a día? Yo voy a un hospital COVID una vez por semana, estoy como consultor clínico de los pacientes complejos, y ahí hemos armado algunos protocolos vinculados al manejo de la hiperglucemia de estos pacientes. La primera cosa que vemos es que la mayor parte de los pacientes son obesos o insulino resistentes. Yo diría que no he visto un solo paciente que no se comporte como un insulino resistente estando en la terapia, independientemente del peso, o algunos son sarcopénicos, o sea, no logran tener más de 30 índices de grasa corporal, pero uno se da cuenta que la relación grasa-músculo no es una relación normal. Muchos son diabéticos o prediabéticos, y cuando le ponemos corticoides, eh, prácticamente sus glucemias multiplican por 2 o por 3. Muchos son pluripatológicos, cardiovasculares, oncológicos, con daño de múltiples órganos, función renal deteriorada, NASH, y también complica la evolución de estos enfermos. Si estos pacientes que se internan y pasan a dexametasona, si estaban con orales, inmediatamente hay que insulinizarlos el primer día. Nosotros insulinizamos el primer día. Y lo que hemos visto es que, como todos los pacientes que están con corticoides tienen muy alta hiperglucemia vespertina, entonces
Esto genera que la hiperglucemia vespertina tengamos a veces que utilizar 3 dosis. Hemos llegado a tener pacientes con 60 unidades de NPH en 3 dosis diarias que generaron un requerimiento de hasta 180 unidades de NPH. El otro problema que tenemos es que los pacientes corrigen prealmuerzo, predesayuno, prealmuerzo, premerienda y precena con corriente. En los hospitales los desayunos son a las 8, el almuerzo a las 12, la merienda a las 16 y la cena a las 20. O en algunos se atrasa 1 hora, es 7 y 19. Eh, con lo tanto, cuando corregimos con NPH y ponemos corriente preprandial, sabemos que la insulina corriente tiene hasta 6 horas de vida y las comidas de los pacientes son con 4 horas de distancia. Esto también genera dificultades en la vida diaria. Y el peor problema que estamos teniendo, ¿cuál es? Que los pacientes mejoran clínicamente, eh, hacen el clearance viral, los hisopamos y tienen hisopado negativo, pero siguen oxígeno requiriente, por lo tanto necesitan pasar a sala de clínica, ahí reciben oxígeno y luego del oxígeno reciben, mientras tanto reciben corticoides. Cuando mejora su saturación, suprimimos el oxígeno y comenzamos a suprimir los corticoides, pero sus glucemias persisten altas. ¿Cómo hacemos con este paciente? Tenemos que mandarlo a la casa con monitoreo glucémico que no está entrenado, con insulina que no está entrenado, que probablemente en 2 a 3 semanas suprimamos esta insulina. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Este también es un desafío que tenemos por delante. Y hay otro desafío que es extremadamente más atractivo. Como ven, esta cita bibliográfica es del año 2010, porque esto fue una publicación asociada al otro coronavirus, vinculado al primero, al del SARS, que ahí aprendimos que había estos receptores de la enzima de conversión que generan este daño. De estos pacientes que fueron internados y que tuvieron una gran mortalidad, hubo un grupo de 39 pacientes que no eran diabéticos y que no habían recibido corticoides, que habían desarrollado diabetes y estas requirieron insulina. Estos pacientes se encontró receptores de la enzima de conversión en pulmón, riñón, corazón e islotes de páncreas, cosa de que estaba poco descripto. Muchos de estos pacientes quedaron diabéticos, pero luego de 3 años, solo 2 de estos pacientes tuvieron diabetes. Hubo un daño de la célula beta por el virus con una lenta recuperación. Nosotros sabemos claramente que estos pacientes que desarrollan hiperglucemia en la internación, el 30% o 40% a los 2 años ya son diabéticos, cuando aquí fue extremadamente excepcional, casi el 5% solamente quedó siendo diabético a los 2 años. Por lo tanto, esto también a los 3 años. Esto muestra que hay una cierta predicción. Yo tengo un paciente que estoy esperando resultados porque se comportó de una forma estrondorosa, hizo un cuadro de diarrea cuando recién teníamos pocas serologías, muy parecido si hubiera sido un COVID, con buena resolución, y a continuación desarrolló una hiperglucemia severa, con pérdida de peso como si fuera un diabético 1, pero a los 57 años. Le hemos buscado tumores de todos lados y no le hemos encontrado nada, y ahora recién está compensando sus niveles de glucemia. Probablemente pueda ser uno de estos casos que ha sido lentamente descripto o sutilmente descrito hace 10 años atrás. Podríamos concluir que la respuesta celular a la infección es individuo dependiente, pero los insulinos resistentes tienen muy peor desenlace. La glicosilación de proteínas de membrana contribuye al ingreso viral y disminuir el estrés oxidativo intracelular mejora la respuesta inmunológica. La hiperinsulinemia y la insulinoresistencia deteriora la respuesta inmune y eso lo sabemos hace muchos años. Podríamos pensar un preacondicionamiento inmunometabólico y ofrecer una mirada integrativa a la respuesta al proceso infeccioso. Esto no se opone a los tratamientos que están realizando en forma empírica debido a la falta de evidencia de otras cosas, sino que procura ofrecer una mirada mucho más amplia en la cual aquellos que comprenden el metabolismo pueden dar una ayuda extremadamente significativa al tratamiento de los pacientes con COVID. Quiero terminar. eh, Muchos de ustedes sin duda conocen a este equipo del posgrado de diabetes de la Universidad Católica y con el cual hace más de 10 años que venimos desarrollando este curso exitoso y quedo abierto a continuación a todo tipo de preguntas. Muchísimas gracias.
hiperinsulinemia, Bueno, damos comienzo ahora a las preguntas. Hay algunas preguntas dentro del chat. Una de las preguntas es de la doctora Daniela Moscato, que refiere que nunca entendió por qué una mujer que tuvo COVID y ha tenido hijos en su vida no puede presentarse como donante de plasma, y si se lo podríamos explicar. En este momento el doctor Criado, estamos tratando de establecer la comunicación porque se le cayó en este momento la conexión a internet. Desde mi conocimiento, la verdad que no tengo idea por qué una paciente mujer que ha tenido hijos no podría ser donante de plasma. No sé si hay alguien en la audiencia que pueda tener respuesta a esto, puede pedir, hablar y conectarse. Realmente la charla del doctor Criado ha sido excelente y nos da una mirada diferente. Indudablemente que todo lo que hemos visto en este año, todo lo que desconocemos del COVID y sus consecuencias a nivel de las distintas patologías o factores asociados de mayor riesgo, indudablemente que con la experiencia de Italia y España inicialmente, el tema de la obesidad, los diabéticos, los hipertensos y los ancianos son los pacientes con mayor riesgo de padecer complicaciones asociadas con el COVID. Y esta mirada desde el punto de vista metabólico y fisiopatológico de cómo eventualmente poder intervenir nosotros desde el punto de vista endocrinológico, que estamos haciendo seguimiento de pacientes obesos, diabéticos y que tienen todas estas comorbilidades asociadas, el poder intervenir con medidas bastante comunes, como puede ser la dieta, un ayuno prolongado, el uso de vitamina D, como ya se ha postulado muchas veces con el trabajo que está haciendo Mansur y varios de los grupos acá en Argentina sobre el uso de vitamina D. Es importante tenerlo en cuenta de algo que podemos llegar a actuar desde nuestro punto de vista en el momento de que algún paciente en estas condiciones nos avise que está cursando por lo menos los primeros días de la infección de COVID y nosotros poder recomendar independientemente al manejo clínico que ya sabemos. La doctora Lilian Medina dice, con esas dosis de vitamina D, obviamente incluyen controles de calcemia pre y post. Sí, considero lo mismo, creo que deberíamos tener manejo de la calcemia, si está disponible, digamos, para poder hacer un control. La doctora González dice si el uso de análogos de GLP-1 podría considerarse en estos pacientes. Vamos a ver si está conectado el doctor Criado, a ver si puede responder esa pregunta. La doctora Carolina Ojalvo, bueno, dice excelente, doctor Criado, muy claro, apoyo el pedido de continuidad, bueno, de los Ateneos, sobre todo los que vivimos distantes de Buenos Aires. Hay sí, Andrés, habilitate, no sé si estás habilitado, podés hacer comentarios. Sí, estoy habilitado. Bueno. Perfecto, Hola, ¿cómo te va? días. Buen día, perdón la demora por el comentario, disculpa la demora, pero queríamos ingresar. No, todo ok. Yo la verdad que estoy con una gran duda acerca de una droga, que es la ivermectina. En cuanto a este antiparasitario, veo que se está usando bastante, por lo menos yo soy de San Luis, de Villa Mercedes. Sí. Veo que en Buenos Aires, por lo menos leo que lo están utilizando en el Muniz, en el Garrahan, en el hospital este de Ezeiza. He leído artículos al respecto, pero todavía soy bastante reticente a las dosis que están dando, porque la verdad que, bueno, tengo la suerte de compartir institución con un chico que vivió el SARS-CoV-1 en España, con un médico que estuvo en la UTI de ahí de España, y me explicaba que él todavía no está muy convencido por el tema de estar muy relacionado con la toxicidad de esta droga. Entonces quería saber la experiencia de ustedes, porque he estado leyendo artículos,
pero la verdad que los artículos son de 160 personas, 200 personas, la P no es significativa, la P de los artículos que yo estoy leyendo es menor de 0.01, lo cual no es significativa. Entonces, tengo muchas dudas en cuanto al uso de esta droga, y quisiera saber vuestra opinión al respecto. Doctor Criado, a ver si... Y justo logré conectarme, justo ahí, Perfecto. no sé qué, cuando logré conectarme, no sé qué droga estaba preguntando, porque cuando logré enganchar señal, ivermectina. Sí. Todos los trabajos nosotros tenemos que pensar que hay que dividirlos en 3 estadios. El estadio que es preventivo, ¿sí? Ahí podría ser todo lo vinculado al tratamiento nutricional, por ejemplo. El estadio donde yo soy hisopado positivo asintomático prácticamente, donde ahí también, además de eso, ahí parecería que la ivermectina es el segmento donde aparecen los trabajos. Cuando todo el mundo quiere traspolar la etapa de la insuficiencia respiratoria, es muy difícil. Entonces, ¿cuál es la otra dificultad que tenemos? El 85% de los pacientes no van a ventilación mecánica, ni siquiera tienen hipoxemia. Entonces, cuando yo quiero darle ivermectina en la semana 1, que es la semana esa donde es un inhibidor de la replicación viral, como al 85% de la gente le va muy bien, necesitas un N muy, muy grande. Y para eso, el problema que tenemos es que esos pacientes no están siendo asistidos, la mayor parte de ellos, por los médicos en los hospitales. ¿Por qué? Porque están fuera de protocolo, porque está todo el mundo dedicado a atender los que están dentro de los hospitales. Y además, teniendo en cuenta que la ivermectina se consigue en el mercado paralelo, es muy difícil tener un trial controlado en pacientes en etapa inicial, porque cuando llegan al hospital, muchos ya están en día 4 o 5. Entonces, hay trials que sí va a salir lo de ivermectina. Acá en Latinoamérica se ha usado mucho. Panamá, Centroamérica tiene mucha estadística, pero bueno, hay que esperar los resultados de los trabajos. El único segmento donde es positivo parecería ser en esa etapa. Yo por eso no lo he puesto, porque funcionaría como un tratamiento antiviral y no como un tratamiento de mirada metabólica. Al igual que el omega 3. El trabajo de omega 3 de los 6.000 médicos va a salir en mayo del año que viene publicado, que 4 gramos diarios por 60 días en prevención de COVID. Va a salir en mayo del año que viene. Pero Eso en la también práctica, son tratamientos. en la práctica lo están utilizando porque yo sé de hospitales que donde cae el paciente con la sintomatología, le hacen un test de antígeno, da positivo y el paciente se va directamente con la ivermectina. Pero esto es exactamente igual que en la práctica estamos usando antibióticos el primer día, cuando sabemos que menos del 10% de los pacientes tienen coinfección bacteriana. Forman parte de las cosas que se están usando. Y que vos pensás que es una enfermedad. Primero, si alguien te dice que es especialista de esto, no le creas. No, Nadie se hace especialista en 8 meses de una enfermedad. no. O sea, primer concepto del cual uno tiene que tener presente. Y la segunda cosa, tenemos que tener los ojos abiertos y la neurona atenta. ¿Por qué? Porque sin duda esto nos va a enseñar, y nos va a enseñar algo. Así que, bueno, me encantaría poder darle más certezas, pero lamentablemente son... Yo les comento una experiencia que tuve así con el ibuprofenato de sodio. Tuve muy buena experiencia al principio. Realmente he tenido muy buena experiencia y los pacientes han cambiado sintomáticamente. Pero el N es chico. Pero el N es chico. Sí, obviamente. Sí, obviamente. Sí. Estamos ahí en esa dificultad, donde tenemos que esperar y ser cautos, pero tenemos que tener la neurona prendida, porque es ahí donde aparece. Estos pacientes son todos metabólicos, como yo decía, tenemos que mirar el virus, pero tampoco olvidemos de mirar al paciente. Ok, gracias. Bien. Lucio, la doctora González preguntó si el uso de análogo de GLP-1 podría considerarse en estos pacientes. Como todo lo que baje la insulina, yo también escribí un artículo sobre ISGLT2. Todo lo que te baje la insulina va a beneficiar. Todo lo que baje la insulina va a beneficiar. Eso hay que tenerlo como concepto básico. ¿Sí? Es muy importante ese concepto desde el punto de vista clínico. Todo lo que baje la insulina va a dar mejores resultados finales. ¿Sí? Y eso es muy importante. Y otra
El doctor Daniel Peralta dice que usted dice que con ayuno intermitente sería una forma de reducir el azúcar en sangre, obligando al organismo a un proceso de usar los triglicéridos como energía para esa forma de reducir insulina. Sí. Y a través del Tal autofármaco. cual, sí. ¿Es correcto entonces el concepto? Sí, esa es una alternativa, tal cual, esa es una alternativa terapéutica viable, positiva, ¿sí? Que uno podría considerar. Bien. Sí. Ahora que... El hecho de que la cetosis inhibe la replicación viral. Claro. Bien. Y otra pregunta, hay una médica, la doctora Moscato, que fue asintomática, no es diabética y tiene una cirugía de cabeza de páncreas, un síndrome de mala absorción, y no la aceptan como donante de plasma. La pregunta que hizo inicialmente cuando a vos se te cayó internet fue ¿por qué las mujeres que tuvieron hijos no la aceptan como donante de plasma? ¿Tenés idea vos por qué no se las acepta? Yo la verdad que no tengo ni idea. En realidad, cuando se hizo el protocolo, hubo dos cosas que quedaron ahí dando vuelta, por lo tanto, no se planteó el tema de los grupos sanguíneos y las dificultades del puerperio inmediato, o sea, las pacientes, se vio que las embarazadas tuvieron muy buena evolución, entonces se pensó que podía haber algo ahí, pero cuando se hizo el protocolo de plasma, se excluyeron hasta 2 años. No sé si actualmente cambió el nuevo protocolo, sigue siendo el mismo de antes, hasta 2 años del parto están afuera del circuito. Bien, pero 2 años nada. Perfecto. Otra de las no sé si habrá cambiado el protocolo, pero actualmente está así. Bien. Dicen, pacientes obesos que están en tratamiento con Altreva, ¿se sugiere continuar o discontinuar la administración de estos fármacos en el contexto del COVID? No hay ninguna contraindicación formal de esto. No hay ninguna contraindicación formal, o sea que uno podría seguir utilizando el tratamiento que tiene. Estoy en medio de la ruta que no sé si se cortará la señal, pero bueno. Bien, por lo menos pudimos responder. Sí. Entonces, según la pregunta de Daniela Moscato, no deberíamos, por lo que dice el doctor Criado, no estarías dentro de ese riesgo del grupo de exclusión que serían 2 años, porque son 19 años. Eso habría que averiguar un poco más el tema. Bueno, otra de las preguntas que quedaron por hacer, que eventualmente después se lo podemos enviar a Lucio y respondérselo a los que enviaron la consulta. La doctora Arja dice si el uso de metformina está contraindicado o no es efectivo. Bueno, Silvana Di Gregorio, si hay algún marcador biológico de riesgo o protección, por ejemplo, los niveles de hemoglobina glicosilado PCR para la evolución. Y la doctora Brito dice en qué dosis y presentación es recomendable la ivermectina, porque ahora hay muchos esquemas posológicos. No sé, el doctor que había, Andrés Bindi, que desmuteate. ¿Lo podés desmutear? Ahí está. No se te escucha, no sé por qué. Doctor, sigue muteado. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Bien, tengo entendido que en el Muniz la están utilizando 2 comprimidos el primer día y luego 5 comprimidos por 5 días seguidos. Por eso son dosis bastante altas y yo soy un poco reticente a utilizarlo, ¿no? O sea, como le decía el otro día a un colega mío, le digo, en mí lo utilizaría porque yo soy responsable de mí, pero en un paciente indicarla, la verdad que me asusta un poquito. Bien. En Salta también... Más teniendo en cuenta que el 85% de los pacientes evolucionan con sintomatología leve, ergo, quizás en un paciente que tenga factores de riesgo, como los que acaba de nombrar el doctor Criado, quizás lo consideraría. Exactamente. Me llevo una enseñanza muy importante de esta charla con el tema de la cetosis, de que inhibe la replicación viral. Yo, sinceramente, no lo sabía. Interesante. Me parece una muy buena terapéutica.
el hecho de en un paciente internado con estos riesgos de hiperinsulineísmo, insulina resistencia y obesidad, hacer este tema de 600 calorías más ayuno prolongado me parece una muy buena terapéutica y fácil de instaurar. Así que, Sí. teniendo en cuenta todo lo que ha dicho el doctor al respecto, me llevo esa lección de esto. Sí. Ahí la doctora Jiménez de Salta, si querés, Graciela, podés hablar. Ellos están usando ivermectina y le van con dosis. Graciela. A ver, Graciela Jiménez. ¿Podés habilitarte y hablar? Bueno, Sí, a ella... ver, ¿ahora me escuchás? Ahora te escuchamos. ¿Cómo andas, Graciela? Muy bien, Eduardo, muy bien. Yo no me enfermé. Nosotros en el centro que yo estoy en este momento, en Vitae, hemos tenido la pérdida de un ginecólogo de Guitián que falleció. Tenemos una doctora enferma que la está peleando. Guitián sí tenía sobrepeso, empezó muy mansamente, parecía que iba a ser una nada. Y acá sí se está usando ivermectina, primero en el personal de primera línea, los que están en el Papa Francisco, que es donde se concentran, y teníamos médicos que antes que se popularizara el uso, lo estaban usando. Yo siempre me confundo Australia con Nueva Zelanda. Bueno, ellos probaron, al igual que nosotros, la ivermectina en la gente que está trabajando. Hay un trabajo que el otro día lo presentó un médico de los 1.280 personales de salud, que 80 no usan y esos enferman todos. Nosotros la estamos usando, no es tóxica. A las dosis que se usan no es tóxica, es noble. Y el tema, como dijeron el otro día en una clase, plasma, ivermectina, acitromicina como inmunomodulador, son baratos. Entonces, como que no tienen un gran atractivo. Nosotros, yo la tomo así, una gota por kilo de peso, una vez por semana, durante 10 semanas descanso 2 y seguiría. Si me enfermaría, espero que no, doblan la dosis antes de internarme, porque viste que disminuye la viremia, se usó hasta en SIDA. Bien. Nuestra experiencia es buena, es muy buena. Perfecto. Dosis que no son tóxicas, por supuesto. No, no son tóxicas y solo una vez a la semana. Una vez a la semana, una gota que desde ya hay una cosa muy interesante que les quiero decir. Cuando uno lo usa como antiparasitario, lo usa en ayuna. Cuando lo va a usar para esto, tiene que consumirlo con algo graso, un pedazo de palta, un pan con manteca, porque es la forma que se desea que se absorba. Nosotros también no estamos usando la vitamina D, a pesar de los controvertidos trabajos. A mí me gusta mucho de los italianos que probaron fehacientemente que con más de 38, 40 les fue mejor que con 20, ¿viste? De vitamina D. Como es inocua, el margen es amplio y la podés dosar, lo estamos dando. Qué bueno. Bien. Yo trabajé con pacientes de COVID desde mi casa, ¿no? Ayudando a una doctora que tenía demasiada gente y bueno, aprendí mucho, pero aprendí a fuerza de cómo uno se golpeaba. El esquema que nosotros usamos es tradicional, con los corticoides, los anticoagulantes, la citromicina como inmunomoduladores. Bien. Interesante, Graciela. Gracias por tu... Gracias, Eduardo. Gracias por tu aporte. Bueno, a ver, creo que acá hay otros comentarios. Dice, bueno, Roxana Britos preguntaba sobre la dosis y la presentación recomendable, que es un poco lo que habló ahora la doctora Jiménez. Lilian Medina, excelente idea, bueno, de continuar el año que viene. Y la doctora Roxana Britos, muchas gracias. Bueno, el doctor Criado ha perdido, se nota la conexión, así que le pido disculpas por esto, que ha hecho un esfuerzo logístico importante por el tema del viaje que tenía por sus compromisos, así que nos pudo preparar la charla y presentarlo de esta forma. Así que agradezco entonces la presencia de todos, agradezco al doctor Criado, bueno, gracias doctor Bindi por su exposición y por sus preguntas, lo mismo el aporte de Graciela. La idea ahora es, no sé si está conectado, Carola Martín está conectado al doctor Lutfi para que pueda dar unas palabras. Acá está el doctor Lutfi.
Perfecto. Él ahora ya se está desmuteando. Bien, Rubén, ¿cómo te va? Te estamos dando... Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Bueno, no puedo contactarme por el video, pero bueno, voy a decir unas palabras nomás, muy cortitas. La verdad que esta idea de los workshops de los días martes, que fue inicialmente ideada por Eduardo y que después nos sumamos nosotros desde la unidad, por lo menos para nosotros desde lo personal y desde lo institucional, ha sido un éxito. Realmente fue una idea muy buena de Eduardo, los temas fueron realmente muy atractivos y la verdad que es nuestra intención proseguir el año que viene. Así que, bueno, gracias por todo. Vuelvo a repetir, gracias a Patagonia, a N Patagonia, a Carola y a toda la gente, a Eduardo Napartec. Gracias a vos, Eduardo Faure, por la dedicación y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado. Les deseo sinceramente que tengan una feliz Navidad y un buen año 2021 y que todo esto haya sido nada más que una pesadilla el año que hemos transcurrido. Gracias por todo, felicidades y Eduardo, quiero que cierres vos porque fuiste el anfitrión y el ideólogo de todo esto. Gracias Rubén. Bueno, yo por supuesto que quiero agradecer especialmente a vos Rubén por todos los años y los aportes tanto científicos como amigo y como jefe del hospital que me han permitido, digamos, trabajar todos estos años y realmente muy agradecido. Quiero agradecer también en Patagonia, a Martín, a Carola, por todo el aporte técnico de estos meses, que sin ellos esto no hubiera podido llevarse adelante. Bueno, todos los auspiciantes, es decir, los laboratorios que pudieron ayudarnos a llevar adelante estos workshops. Por supuesto, a todos los que se conectaron, que realmente fue sorprendente la cercanía que hemos tenido entre todos, la posibilidad de compartir temas muy interesantes con disertantes con mucha experiencia y con una llegada totalmente diferente como en otros tipos de eventos más formales, digamos, ¿no? Como en un congreso o como en unas actividades que realmente uno no puede compartir tanto como en estos workshops. Así que agradezco a todos los que se conectaron estos meses. Vamos a hacer, este es el último workshop, el año que viene tenemos nuestra idea e intención de seguir trabajando para generar a partir de fines de marzo, principio de abril, comenzar con los workshops nuevamente los días martes. Ahora les voy a compartir, porque les va a llegar por mail, para el martes que viene hay una actividad que no son de los workshops, sino que es una actividad de Sanofi que podemos participar el martes que viene. Le va a llegar por mail este link para poder hablar sobre calidad de vida en cáncer de tiroides como una actividad del laboratorio Sanofi. Y el año que viene, entonces, esperemos encontrarnos en otra situación, con otra realidad, con otra mirada desde el punto de vista humanitario de lo que nos está sucediendo a todos y poder encontrarnos con algunas respuestas más positivas respecto a esta situación. Así que, nuevamente, gracias a todos. Hubo martes que se conectaron más de 160 personas. Todos los martes prácticamente estábamos en el orden de 100 participantes. Realmente, gracias, que tengan muy buen año. Felicidades a todos y muy buen comienzo del año 2021. Gracias a todos y nos vemos los que puedan el martes que viene y si no, nos veremos en el 2021 con el próximo workshop. Mucha suerte, felicidades a todos. Gracias por todos los comentarios y el agradecimiento de todo lo que hemos hecho este año.
Mucha suerte, felicidades, felicidades a todos.